Perfecto, familia. Comenzamos entonces. Pues este es un salmo cortito. Obviamente traté de hacer las notas pertinentes para precisamente eh, tratar de abarcar, obviamente a lo mejor no las 2 horas, pero independientemente de ello, bueno, el que se pueda hacer de una manera más adecuada para poder dar cumplimiento y espero que sea explícito en lo que voy a decir. Recuerden que aquí estamos aprendiendo todos, entonces, bueno, el objetivo es que unos a otros nos estemos apoyando, que cualquier comentario al finalizar podamos, hay una retroalimentación para, pues, seguir aprendiendo día con día en todo lo que estamos haciendo, familia. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Estamos verso por verso. Recuerden, este también es un salmo, el Salmo 45 es un salmo, los autores también son los descendientes de Coré, y bueno, el título, Las bodas del rey, ¿ok? Es así, comenzaríamos. Dice al músico principal, sobre lirios, masquil de los hijos de Coré, canción de amores. Ok, recordemos que masquil, bueno, está referido a la concientización, una reflexión que el Eterno nos permite tener. Este salmo, bueno, fue una inspiración y está muy proféticamente estipulado o referido hacia lo que es en nuestro Mesías. Dice, a través de este salmo se pretende, o más bien este salmo, nos va a permitir aprender cómo ser esa esposa del Cordero. En este caso, bueno, recuerden que estamos nosotros con la esperanza de que haya una segunda venida de nuestro Mesías, en la Escritura así lo marca, y a fin de cuentas, esa esposa, pues es todo ese pueblo, ese remanente, ese pueblo escogido del Eterno, el cual en algún momento, cuando el Mesías venga nuevamente, pues vienen por todas esas personas. Entonces, hay que hacer lo propio, familia, hay que hacer lo que nos corresponde para que nosotros realmente podamos tener un lugar y que podamos estar dentro de esas bodas del Cordero, en la cual pues nosotros podamos ser dignos antes que nada, que nos permita tener ese ropaje real, como lo dice la Escritura, lo dicen las alabanzas que a veces cantamos. Recuerden que ya estamos próximos también a celebrar Pesach, y dentro de esas celebraciones, bueno, todas esas alabanzas se cantan precisamente en memoria de todo lo que el Eterno ha hecho por el pueblo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, es lo que tenemos que realizar para que nosotros tengamos ese lugar, ¿ok? Entonces, bueno, este salmo está dedicado proféticamente al hijo de David, que en este caso es nuestro Mesías. Eh, También como preámbulo dice que se piensa que fue escrito para alguna de las bodas del rey Salomón. Recuerden, bueno, que tuvo muchas esposas y concubinas, pero pues al ser en esa época esa situación, pues se piensa que fue hecho el salmo para un evento así. Pero pues obviamente, así que dentro de los planos perfectos del Eterno, se sabe que todas las cosas que realizamos, inclusive en nuestras vidas, en este caso lo que hizo el autor, pues no tuvo un significado más profundo, y en este caso, bueno, fue que estuvo profetizando precisamente esa boda del Cordero con su pueblo, ¿ok? Dice que también es un salmo profético para el rey de Israel, que se va a convertir precisamente en el rey del mundo entero, que en este caso pues es nuestro Mesías. Dice que Dios da la inspiración con este salmo a los descendientes de Coré para escribir, y que es una canción que obviamente se pretende que se cante en el momento cuando el hijo de David se una con su pueblo. En ese caso, bueno, lo que nosotros estamos esperando, bueno, que suceda ese momento, y eso es lo que tenemos que seguir
haciendo, como les digo, tratar de trabajar en ello. ¿Ok? Puse aquí la fotografía de lirio, la imagen, por lo que comenta aquí de sobre lirios. Joseph menciona, bueno, que esto viene precisamente de, de la blancura de la planta y también al tener 6 pétalos, dice que en algunos casos muchos escritores coinciden o se imaginan que, bueno, esta flor representa lo que es la estrella de David. Pues es un dato que menciona, se me hizo pues muy, muy bonito. Entonces, por eso se los comparto. ¿Ok? Y bueno, como les digo, pues es una flor de 6 pétalos y pues que esto inspiró a la estrella de David. ¿Ok? Continuamos, familia, entonces. Ahora sí, empieza, dice, rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Ok, cuando dice mi corazón o rebosa mi corazón, se derrama mi corazón. Aquí el salmista pues trata de representar precisamente pues ese derramamiento de amor, pues hacia nuestro Mesías, si lo queremos ver así, precisamente por como dice, dirige al rey su canto, ¿ok? Dice, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eso de ligero también está o significa que muy rápido, pero pues me quisiera quedar más con la cuestión de ligero en referencia, pues, ¿cómo les diré? Ahorita me voy a centrar un poquito más en esa parte, pero también este salmo, o bueno, el autor del salmo, trata de expresar la manifestación que hubo en él por la inspiración de Dios, ¿ok? De igual manera, cuando nosotros expresamos ese agradecimiento y amor que le tenemos al Creador, que, que nuestras palabras en verdad exista ese reflejo, al igual que nuestras acciones para cuidar lo que hablamos como si fuera una poesía escrita. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces nosotros cuando nos expresamos o tratamos de manifestar algo que realmente, como les he venido diciendo cuando me toca participar, que nuestras acciones y lo que decimos está acorde tanto en lo que hacemos como en lo que decimos. Y que no nos pase, como lo que dice Mateo 12:34, cuando Yeshua reprende, ¿no? A los fariseos, que dice generación de víboras, como podéis hablar lo bueno siendo malos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, inclusive las cosas que nosotros digamos, que nosotros tratemos de hacer o decir, pues todo eso va a tener juicio, como lo estamos ahorita escuchando de Mateo. Entonces, sí es una responsabilidad muy grande, familia, que nosotros lo que vayamos a hacer, nuestras acciones, lo que vayamos a decir, sí vaya acorde a lo que nosotros realmente querramos expresar. En referencia también a lo que les comentaba al inicio o antes de que empezara el Salmo, era eso de que nosotros, ¿de qué sirve? De que nosotros querramos utilizar palabras rebuscadas o que querramos, no sé, meternos en alguna otra teoría o cosas que en lugar de dar sencillez a las cosas que nosotros querramos expresar, pues va a confundir inclusive a la gente. Entonces, muchas veces cuando nosotros escuchamos a alguna persona que está compartiendo y que se mete ya en otras ondas así muy, pues,
no digeribles, no acordes a lo que inclusive el Mesías dijo, que la palabra tenía que ser fácil de entender como como si fuera un niño. Entonces, no nos sintamos mal, familia, o no nos sintamos a veces ignorantes, porque eso a cualquiera nos ha pasado, que a veces cuando estamos platicando con alguna persona y empieza a sacar términos y cosas así, que en lugar de darnos entendimiento, pues como que nos da confusión. Y eso pues realmente no nos va a aportar absolutamente nada. Entonces, cuando hasta en eso, cuando nosotros tratemos de escuchar, por eso creo que la mayoría de los que estamos aquí nos gusta escuchar a José Antonio, porque es una persona que se ha concentrado en, y se ha centrado más bien en, en transmitir la palabra de una manera muy digerible, sin necesidad de meterse en tantos rollos, sin necesidad de meterse en tantas cosas, que en lugar de enamorar y en lugar de atraer con ese tipo de situaciones a las personas, pues inmediatamente las alejaría y pues eso no es el objetivo. Entonces, sigamos ese mismo ejemplo, inclusive también del Mesías. Obviamente él utilizaba parábolas, utilizaba otro tipo de cosas porque sabemos que todo esto era parte de un plan perfecto del Eterno, o sea, no podían así como que dar las cosas tan fáciles, porque precisamente pues tenía que haber un proceso de tiempo para que se diera cumplimiento con todo ello. Entonces, si nosotros estamos en el entendido de que poco a poco así vamos a ir aprendiendo y vamos a poder hacer, pues el Mesías lo hizo de esa manera, bueno, porque era, como les digo, parte de ese plan, pero nosotros, ¿quiénes somos para confundir más a las personas? Al contrario, o sea, nuestra labor, si ya escuchamos el llamado y ya sabemos que tenemos que hacer lo propio para poder ayudar a las personas a que puedan acercarse al Eterno, pues tenemos que hacerlo de esa forma, o sea, por ejemplo, con nuestros familiares, ¿no? O sea, que nosotros, en lugar de que los enamoremos con nuestras acciones, con la forma de dirigirnos hacia nuestro prójimo, pues obviamente los vamos así como que, pues hasta espantar, ¿no? O ni siquiera van a querer saber de nosotros. Y más cuando nosotros muchas veces nos jactamos de creer que sabemos un poco más que ellos. Eso también es algo que ahorita vamos a ver en su momento durante el Salmo, que no tenemos que ser arrogantes, sino al contrario, tenemos que centrarnos en hacer las cosas lo más simple posible para que podamos nosotros realmente contribuir a que la gente se siga pues enamorando de la palabra del Eterno. ¿Ok? Permítanme tantito. Ujú. Y referente, bueno, a lo que les comentaba este, de que hasta un niño lo puede entender, pues recordemos, hay un pasaje en Nehemías 8:8 que dice, y leía en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. O sea, en ningún momento está, inclusive dentro de la escritura, no está diciendo o está transgiversando de que nosotros tenemos que hacerlo más complicado para que la gente no lo entienda, así como que no, pues ya nosotros estamos en otro nivel espiritual y tenemos que hacer las cosas más difíciles para que la gente no lo entienda. Pues eso a lo mejor los que ya estamos un poquito más grandes, recordemos que inclusive en la Iglesia Católica, lo que hacían anteriormente, bueno, hace años, los padres daban la misa en latín, y pues era una parte así como que de evitar que la gente entendiera y tratar de que toda la gente estuviera cegada con respecto a lo que eran las cosas del Eterno, y pues ese no es el objetivo. El objetivo es que realmente nosotros podamos compartir la palabra de una manera ligera, ¿ok? Entonces, continuamos, familia. Dice en el versículo 2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres.
la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Y bueno, pues ¿quién va a ser, quién es el más hermoso de los hijos de los hombres? Pues nuestro Mesías. Él creo que no habrá otro ser, este, pues solamente cuando Él se vuelva a presentar, que pueda duplicar lo que está aquí escrito, porque realmente no hay un ser humano que pudiese tener las características con las cuales él contó. Y precisamente les voy a leer lo que dice, porque Yeshua es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y la respuesta, obviamente, la da el párrafo donde dice, la gracia se derramó en tus labios. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace único o qué? Bueno, sigue haciendo, porque nuestro Mesías es eterno, no podemos hablar en pasado de decir qué hizo porque Él sigue siendo hermoso, sigue siendo lo máximo de la tierra, todo lo que pudo haber pasado y qué es lo que lo hace único. Pues obviamente la manifestación de todo atributo. Esto es algo que yo le estoy diciendo, es la manifestación de todo atributo positivo que creo que a todos nos costaría trabajo realizar. Llámese bondad, amor, no sé, misericordia. Eso es lo que realmente, esa gracia se derramó en tus labios, esa gracia es esos atributos, eso que realmente Él hizo para que precisamente pues fuera ese ser hermoso como pues nadie lo puede realizar. Entonces, imagínense nada más, esa palabra de gracia del Strong es aquí la tengo, gen, es K-J-E-N, que el significado precisamente es gracia, misericordia, y la raíz de esa palabra es Hanan, primero la K, luego J-A-N-A-N, y la raíz está más específico hacia una persona de alto rango que inclusive se inclina a una de menor rango, que fue lo que hizo nuestro Mesías. Imagínense, él siendo el rey de reyes, él siendo el dueño de todo el mundo, todo lo que nosotros podamos palpar, que podamos nosotros observar, siendo el rey de todo, se hizo lo menos para que pudiésemos nosotros tener esa vida eterna a través de su palabra. Entonces, cuando nosotros entendemos que por gracia, por eso les comentaba que muchas veces cuando nosotros estamos aprendiendo algo nuevo y nos empezamos a jactar y empezamos a ser así como que soberbios en determinado momento, eso es lo peor que podemos hacer, familia, porque nosotros no somos nadie. Si nosotros nos decimos ser discípulos del Mesías, ¿quiénes somos nosotros para ponernos en esa posición de arrogancia si nuestro ejemplo está en él, de, de que él se hizo menos para que todos los demás tuvieran vida eterna? Entonces, cuando nosotros sintamos en esa situación de querer hasta cierto punto, inclusive hasta humillar a la gente, que el Eterno sea el que nos reprenda y que nos ponga en nuestro lugar y que realmente nos demos cuenta que no tenemos ninguna autoridad ante eso, porque si nuestro Mesías no lo hizo, nosotros, ¿por qué tendríamos que hacerlo? Inclusive, eh, ya les había comentado que para cuestión terrenal, pues quien pudiese ser el modelo a seguir sería el rey David. Y sin en cambio él tampoco lo hizo. Él al contrario, o sea, y él también, o sea, siendo un rey, o sea, teniendo muchísima dinero, lo que fuera, fue la persona más humilde porque siempre se humilló ante nuestro creador y ante todo lo que pudiese él aportar precisamente para que pudiera llevar a cabo la obra. Obviamente, bueno, pues como cualquier ser humano tuvo dificultades, tuvo problemas, bueno, pero siempre con ese corazón dispuesto a ayudar a nuestro Eterno. Entonces, que el versículo 2 dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, pues se refiere solamente a nuestro Mesías.
Y bueno, con toda esa gracia se derramó en sus labios, con todas sus acciones, todo lo que nos dio de aprendizaje, todas las cosas que Él nos permitió entender y aprender para que nosotros lo tengamos delegado en nuestras vidas y que podamos llevarlo a cabo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Continuamos con el versículo número 3. Dice, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Sigue hablando de nuestro Mesías. Y obviamente cuando se menciona la palabra ciñe tu espada, ceñirla es precisamente colocarla como está en la imagen, en la cintura, como lo hacían anteriormente los guerreros, pero él siendo el Todopoderoso, cuando él vino aquí a la tierra, él no vino para hacer justicia como muchos lo pensaban, ¿no? Inclusive sus discípulos, así como que, pues ellos lo que querían era casi casi que agarrar patadas a medio mundo y pues ese no era el objetivo de su primera venida. Ya en su segunda venida, bueno, ya va a ser otra cosa, pero en su primera venida, Él vino a dar amor, vino a dar misericordia, vino a dar ese mensaje en el cual nosotros tuviéramos el entendido de que Él es el que, pues Él iba a hacer el cambio a través de todas sus acciones, pero las acciones positivas, como ahorita lo vimos en el versículo anterior, por esa gracia, por esa mansedumbre, por ese amor que le tenía el Eterno a su pueblo y que obviamente por eso manda a su Hijo unigénito para que pudiera morir por nuestros pecados inmerecidamente, porque pues no tenía ninguna necesidad, pero solo por amor y gracia. ¿Qué es la gracia? Pues ese regalo inmerecido, ese regalo que nosotros recibimos sin merecerlo. Entonces, eso es algo que creo nos tendría que mantener en un agradecimiento constante y total hacia nuestro Mesías y hacia nuestro Eterno, solamente por el hecho de habernos dado ese regalo inmerecido. ¿Ok? Entonces, viendo aquí la imagen y bueno, lo que comenta o lo que dice el versículo 3, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, y regresando a lo que les comentaba de que, pues él siendo el Todopoderoso, pudo haber acabado con medio mundo con solamente chisquear los dedos, pero pues no era el objetivo. Entonces, él, inclusive recuerden en la escena cuando está en el Getsemaní, cuando Pedro corta la oreja a quien lo iba a prender, inmediatamente el Mesías le ordena que guarde el cuchillo, porque él realmente su valentía viene o vino siendo, o vino a ser a través de la fortaleza de su palabra, de las cosas que vino a dar a través de la escritura. O sea, no tuvo necesidad de desenvainar una espada para realmente demostrar que era valiente. Su valentía venía a través de lo que él nos vino a mostrar y nos vino a enseñar con su palabra, sus enseñanzas, con todo eso. Entonces, recordemos que la verdadera valentía es más bien la capacidad de mantenernos ecuánimes ante cualquier circunstancia familiar. Vuelvo a repetir, si nuestro Mesías es nuestro modelo a seguir, nosotros no tenemos que hacer lo contrario. Al contrario, o sea, tenemos que enfocarnos 100% en hacer lo que como si él lo hubiera hecho, o sea, así de fácil, obviamente va a ser imposible, pero nosotros ya tenemos un modelo a seguir, entonces tenemos que hacerlo. Tenemos que, es como, por ejemplo, cuando íbamos a la escuela, ¿no? Que nos decían, tienen que hacer la tarea y tienen que hacer casi casi nos daban como una receta de cocina de lo que hacíamos, o por ejemplo en las clases de matemáticas, no, había una secuencia en la cual teníamos que hacer ciertas operaciones y cómo las teníamos que realizar. De igual manera es esto, o sea, si ya nosotros tenemos esa secuencia de acciones, que en este caso uno de la escritura, pues vamos a llevarla a cabo, o sea, no tenemos nosotros ninguna necesidad de salirnos de ese patrón para, porque lo único que vamos a hacer es, pues, hacer las cosas distintas. Si seguimos haciendo las cosas a nuestro entendimiento, pues lo único que vamos a hacer es alejarnos más del Eterno, de su palabra, porque muchas veces
vamos a entrar en la soberbia de que vamos a pensar que nosotros podemos hacer las cosas mejores y pues realmente pues no es así. Si nosotros ya escuchamos su voz, hay que seguirlo, hay que hacer las cosas para poder estar siempre en todo momento haciendo las cosas agradables a Él, ¿ok? Entonces, recordemos, el Mesías no manifestó valentía con espada, no manifestó valentía con esa espada de doble filo que es su palabra, eso sí, ¿ok? Vamos a continuar, familia. Dice en el versículo 4, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Y tu diestra te enseñará cosas terribles, ok. Y aquí obviamente el autor manifiesta aquí en específico en este versículo las armas, como les comentaba ahorita en el versículo anterior, que, que nos han sido otorgadas para poder luchar, que pues obviamente pues es su palabra, ¿no? Todo lo que nosotros, toda la enseñanza que Él nos dio, pues eso es lo que realmente a nosotros nos va a dar esas armas. Dice, cabalga sobre palabra de verdad. Obviamente sabemos que la palabra de verdad pues es su escritura, de humildad y de justicia. Aquí es donde quiero hacer énfasis en lo que les decía al inicio, de una forma humilde, ¿sí? Vuelvo a recapitular un poquito eso. ¿Cuántos de nosotros cuando empezamos a aprender todo esto o cuando estamos en el cristianismo y empezamos a aprender algo, pues nos queríamos así como que ya casi, casi levitar, ¿no? O hacer no sé, como que andábamos como que en una nubecita y pues eso realmente no, creo que en lugar de hacernos sentir bien y hacernos ver bien ante las demás personas, pues nos hacía sentir mal, inclusive hasta con nuestra familia, ¿no? O sea, atacando y a ver cómo me encanta el ejercicio que hace Toño, que dice, cuando tú señales a una persona, no sé si ven así mi mano, la voy a poner así de lado, cuando tú señales a una persona, observa cuántos dedos te están señalando a ti. Entonces es muy fácil nosotros decirnos, poner ese dedo acusador y decirnos que tú, es que tú, es que no. Si haces esto, te vas a, casi, casi te vas a ir al infierno. Y los otros dedos que te están señalando a ti, ¿por qué no hacer una retrospectiva y ver si realmente con esa humildad y esa mansedumbre nosotros estamos compartiendo las cosas del Eterno? Entonces, es algo que nosotros creo que nos cuesta trabajo hacer, porque vuelvo a repetir, jamás nos podríamos comparar con nuestro maestro, pero sí tenemos que hacer el esfuerzo, más bien tenemos que hacer lo posible, porque cuando utilizamos la palabra esfuerzo, es como que algo nos está costando trabajo. Y si nosotros amamos realmente a nuestro Mesías, si nosotros estamos convencidos de que tenemos que seguir el camino de Él, que tenemos que seguir el camino del Eterno, no tenemos por qué esforzarnos, tenemos que hacerlo con amor, tenemos que hacerlo con diligencia, todos los días tenemos que estar en el entendido de que ese camino es el que nos va a llevar a la vida eterna. No, porque ¿quién de nosotros quisiera lo contrario? En este caso, bueno, la muerte, pues obviamente si nosotros estamos pecando, pues sabemos que la paga del pecado pues es la muerte. Entonces eso es lo que tenemos que evitar, lo que tenemos que hacer es en todo momento estar haciendo las cosas agradables a los ojos del Eterno para que pues nos vaya bien. O sea, realmente nosotros no tenemos eh, por qué complicarnos la vida, ¿ok? Entonces, si en nosotros, ¿ok? Debería de manifestarse el amor de nuestro Mesías y tomar como ejemplo su comportamiento, pues hagamos un recuento, por ejemplo, lo que ahorita les comentaba de la humildad. Si nosotros acusamos y, y hacemos un recuento en la escritura de los ejemplos en los cuales él se comportó de esa manera, creo que yo no podría citar alguno en el cual él se jactó o él fue arrogante,
con respecto a las cosas que enseñaba o las cosas que hacía. Al contrario, o sea, siempre tuvo esa disposición, ese amor y esa misericordia en todo lo que hacía familia. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros tenemos que comportarnos. Por eso, cuando realmente querramos cabalgar sobre esa palabra de verdad, que sea como con humildad, que no sea con esa arrogancia o pensando que nosotros somos mejores que los demás. Porque a fin de cuentas, como lo vimos también en el primer versículo, el Eterno nos va a dar o va a haber justicia inclusive de las cosas que digamos. Entonces, que nuestra palabra, como que no aplicar el dicho que dice que el pez por su propia boca muere, o sea, que no nos suceda eso, al contrario, o sea, evitar a toda costa que nosotros mismos nos comamos nuestras propias palabras por ser arrogantes y ser personas pues que realmente no aportan nada, al contrario. ¿Ok? Dice el versículo 5: tus saetas agudas, ¿con qué caerán pueblos debajo de ti? Penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. ¿Ok? Las saetas o flechas, dice el Salmo 127, que lo quieren anotar. A partir del versículo 3 dice: he aquí, herencia del Señor, son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljiba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Ok? Entonces, esas saetas, bueno, está representado, ya vimos, literalmente son flechas, pero de una manera alegórica son esos hijos. Y nosotros, bueno, si está hablando en específico del Mesías, si está hablando de la esposa del Mesías, si está hablando de ese remanente, pues podemos entender que esas saetas agudas que penetrarán en los corazones de los enemigos del rey, recuerden que ese enemigo del rey es precisamente el enemigo del rey de este mundo, pues nosotros nos permite el Eterno a través de nuestras acciones, de las cosas que podamos aportar, ser parte de esos hijos que puedan a través de llevar su mensaje contribuir a, pues, a llegarle al corazón a ese enemigo, ¿no? O sea, que Él nos dé la fuerza ante todo, o sea, que no sea nuestro entendimiento, lo que nosotros pensemos, sino más bien que a través de su palabra, de cabalgar con esa humildad, que podamos nosotros llevar a cabo su mensaje y que podamos llevar a cabo su obra para poder dar cumplimiento o poder contribuir, poner nuestro granito de arena y que podamos estar todos en algún momento dignos de estar ante su presencia. ¿Okay? Dice el versículo 6 y 7, dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y estos dos versículos se citan también en Hebreos 1, que dice, Hebreos 1 dice, más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad, es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Entonces vemos que, de lo que venimos hablando, si nosotros queremos hacer las buenas acciones y queremos hacer, o queremos ser parte de ese remanente, si queremos ser parte de esa estadística buena, si queremos ser parte de esas saetas para poder acabar con el enemigo. Uno de los requisitos, pues los marca aquí el versículo número 7, que es aborrece la maldad. Creo que lo que tenemos que hacer, familia, es en todo momento
aborrecer las cosas malas, que realmente a nosotros no sea de mucho mm, peso el que no nos gane la carne, o sea, porque les vuelvo a repetir, somos seres humanos, somos seres que aún estamos en un proceso de purificación. Me gusta poner mucho el ejemplo del oro. Eh, no sé si han visto algún video cuando en una fragua están calentando oro o vamos a poner así como que sería muy, muy soberbio una comparación con el oro de mi parte, pero vamos a poner el hierro, ¿no? Cuando se está calentando, el hierro empieza a soltar impurezas, impurezas, impurezas. Y conforme se va calentando, ese hierro, pues obviamente va a tener más pureza, porque toda esa basurita que se va formando como una capita, pues se va retirando. Entonces, ese es el objetivo de nosotros durante nuestra vida aquí en la tierra. Pues eso es parte, hagan de cuenta que es un símil de lo que tenemos que hacer. Que el Eterno a través de su palabra nos siga redarguyendo, nos siga enseñando de qué manera podemos nosotros ir sacando toda esa basurita, todas esas cosas en nuestro corazón, en nuestra mente, cosas que no nos van a servir absolutamente de nada y que lo único que, que tenemos que hacer es apegarnos a lo que está escrito, ser fieles a su palabra y que podamos nosotros dar pie para que pues todo lo que no nos sirva, lo desechemos. Es como cuando vamos a nuestras necesidades fisiológicas. Imagínense si no lo hiciéramos de esa manera, cómo estaríamos intoxicados, estaríamos mal, y pues eso es precisamente es parte de ese proceso. Entonces, esa desintoxicación en nuestro organismo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, pues es a través de la palabra, de seguir aprendiendo de ella, de seguir poniendo en práctica todo lo que nosotros leemos, lo que nosotros escuchamos, pero en el buen sentido, no jactarnos, no hacer las cosas de una manera soberbia, al contrario, que nosotros realmente podamos contribuir a la obra del Eterno, pues haciéndolo de esa forma, o sea, que nosotros no, no así de que me sienta a gusto, porque a fin de cuentas, si nosotros no estamos bien enfocados, si no estamos en la palabra, pues a lo mejor cosas malas te pueden hacer sentir bien, y pues ese no es el objetivo es de que realmente las cosas estén apegadas a lo que sea agradable a los ojos del Eterno. Entonces, aborrecer la maldad, familia, que nosotros solamente nos enfoquemos en las cosas positivas, en las cosas buenas, para poder contribuir con la obra del Eterno. ¿Ok? Continuamos. Dice, mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean. Todo este salmo habla de nuestro Mesías y no sé, este, no sé si han olido la madera de parota, se llama así. Es una madera tan exquisita y, por ejemplo, ahorita imaginen el aroma tan rico que se describe, ¿no? Con el conjunto de estas especies. Y pues obviamente recordemos también que esa representación de aromas es esa espiritualidad. Si estamos hablando del Mesías, imagínense qué espiritualidad tan fuerte, qué aroma tan exquisito podría manifestar nuestro Mesías. O sea, Dios nos permite el poder estar cerca de Él y poder apreciar ese aroma que describe aquí el Salmo. ¿Ok? Y dice, desde palacios de marfil te recrean. El marfil siendo pues un material también muy, muy preciado. Recuerden que pues está en los colmillos de los elefantes, bueno, pero independientemente de ello, o sea, siendo un material tan preciado, imagínense la blancura y ese material tan valioso, ese, que es como
o lo que describe aquí desde Palacios de Marfil te recrean que Dios está, por ese sacrificio que el Mesías hizo por la humanidad, eh, está preparando o le está preparando una morada tan increíble para esas bodas, que pues imagínense nada más la magnificencia con la cual pudiese estar construido un lugar así, o sea, así como lo dice el salmista, imaginémonos así un palacio así increíble, así como que, pues de ensueño, ¿no? Entonces eso sería así como que algo eh, fuera de serie, por eso pues hay que seguir trabajando mucho, familia, que podamos ser parte de esa esposa, para que podamos estar cerca de ese esposo anhelado y que podamos estar dentro de ese palacio tan hermoso que, pues imagínense nada más cómo podría estar. Dice el verso 9: hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Y pues la imagen dice más que 1000 palabras, pues la reina es precisamente la esposa del Cordero, aquí como lo muestra la imagen. Trata así como de cuidar esos detallitos, como que muchos de nosotros, yo soy uno de ellos, soy muy visual. Entonces cuando veo una imagen así como que inmediatamente se me queda más rápido lo que me están explicando, o inclusive lo que estoy diciendo. Entonces, pues como que no hay mucho que agregar aquí, al contrario, se hace solamente, pues a lo mejor con oro de Ofir. Menciona Antonio que esa era una región más hacia al norte de Israel, que era así, si lo busqué en, en el internet, y sí, efectivamente, era un lugar donde hacían así un oro, pero súper puro. Entonces, pues las personas pedían oro de ese lugar precisamente por la calidad que había. Entonces, imagínense, aquí dice que está la reina a tu diestra con oro de Ofir. O sea, de que está así con unas joyas impresionantes, y pues que sea el Eterno el que nos permite estar pues con el Cordero, con el Mesías, siendo esa esposa. ¿Ok? Dice el Salmo, digo, perdón, el versículo 10 dice: oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y aquí, básicamente lo que está, eh, pues tratando de explicar en estos, o lo que trató de expresar en estos versículos, el salmista, es precisamente que lo único que tenemos que hacer es escuchar su palabra. Oye, hija, y mira, como lo dice el Shema. Bueno, nosotros lo único que tenemos que hacer, oye Israel, si somos su pueblo, tenemos que escuchar, tenemos que seguir sus ordenanzas, seguir sus mandamientos, que podamos llevar a cabo su obra de esa manera. Y también, si nosotros le seguimos, pues obviamente aquí dice: olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Nosotros muchas veces, personalmente, bueno, nos tuvimos que alejar de nuestros familiares para seguirlo a él. Obviamente, pues no es malo, es parte del proceso, es parte de todo lo que tenemos que hacer, porque pues tiene que haber esa preparación. Recordemos, ahorita se me vino a la mente un pasaje cuando Moisés va a liberar al pueblo. Ya en ningún momento se menciona a su esposa, ya en ningún momento se menciona a sus hijos. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, si él tenía un propósito, él tenía una tarea, una labor específica que el Eterno le había mandado, y pues lo que tuvo que hacer fue eso, ya pues alejarse inclusive hasta de su familia, por dar cumplimiento a lo que el Eterno le pidió. Entonces, familia, no nos sintamos mal cuando, pues, no sé, pensemos que tenemos que hacer así como que, híjole, ¿qué voy a hacer? Y no, yo quisiera que mis papás escucharan, que mis hermanos y eso, pero
pues nosotros no somos quienes vamos a tomar esa decisión, familia. O sea, a fin de cuentas, el Eterno es el único que va a decir quién va a entrar a, a esas bodas del Cordero. No sabemos siquiera si nosotros lo vamos a hacer. Por eso tenemos que esforzarnos todo el tiempo, por eso tenemos que hacer las cosas pertinentes para que podamos ganar un lugar en esa boda. Entonces, por eso no nos podemos jactar de ningún momento, al contrario, por eso tenemos que tener esa actitud humilde de hacer las cosas que simples, las cosas bien para que podamos pues tener esa oportunidad. Entonces, no nos sintamos mal, no nos sintamos mal de a veces cuando pues nos tenemos que alejar de nuestros familiares para hacer toda su labor. Si hemos tenido un llamado, lo único que tenemos que hacer es pues orar y pedirle misericordia, seguir pidiéndole amor por los familiares y que sea su voluntad en todo momento. La única manera en que nosotros, si nuestros familiares no están escuchando de esto, pues lo único que podemos hacer es con nuestras acciones, familia, nuestras acciones, nuestros actos, eh, demostrándoles mucho amor, demostrándoles mucha paciencia, demostrándoles todos los atributos, como les decía, de nuestro Mesías. Eso es lo que tenemos que hacer para que ellos realmente caigan rendidos, como nosotros le hicimos con nuestro Mesías. Si nosotros no lo hacemos de esa manera, pues créanlo que no va a haber poder humano, porque pues sí, es así, si lo queremos hacer en nuestras fuerzas, no va a haber poder humano en el cual pues podamos hacerlo de esa manera. ¿Ok? Y, y sí, pues solamente alejarnos también a veces es importante, o tenemos que alejarnos de todo aquello que no nos permite estar cerca del Eterno. Porque a veces las distracciones, las cosas que tenemos eh, cerca de nosotros, inclusive eh, nuestros allegados, pues, no sé, no nos permiten estar como que concentrados en esto. Se oye egoísta, pero pues les digo, o sea, es que no es en nuestras fuerzas, es en las cosas que el Eterno quiere hacer. ¿Ok? Y Dios nos ama tal como somos, familia. Solo tenemos que seguir siendo fieles a su palabra. Y eso viene al comentario de que dice, y deseará él, el rey, tu hermosura. Así como somos, así él nos ama. Simplemente él lo único que nos pide es que seamos fieles a su palabra y pues seguir adelante. ¿Ok? Y dice el versículo 12, y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Bueno, aquí pues solamente hace referencia que en esa época, es decir, cuando había una boda en Israel, obviamente así de alcurnia por este, eh, máximes, y por ejemplo estamos viendo que muy probablemente fue una boda del rey Salomón, pues la gente de Tiro llevaba presentes, y aquí es donde les decía, aquí en esta parte es donde está, este, listo, aquí está Tiro. En esta región es la que menciona aquí el Salmo 45, el versículo 12, que era la región donde llevaban todos esos presentes hacia Jerusalén, que era donde muy probablemente estaba o se iba a llevar a cabo esta boda. ¿Ok? Continuamos entonces, familia. Dice, toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Y su morada pues está referido pues a la nueva Jerusalén, a lo que está, o tenemos la esperanza de algún día estar en ese momento, en ese lugar, y que pues con la gracia del Eterno y nuestra dedicación, pues pueda ser de esa forma. Dice el versículo 14, con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. Y esto obviamente representa pues
Recordemos que las vestiduras, también como lo menciona una alabanza, que Él nos permita tener esas vestiduras de lino fino, esas vestiduras blancas, que no es otra cosa más que las acciones justas de nosotros, de nuestro buen comportamiento, para que podamos presentarnos ante nuestro Mesías, ¿ok? Y pues básicamente sean nuestras obras de obediencia, no las cosas que hagamos así como que "Ay, le voy a ayudar a fulanito para que le vaya bien", o sea, no se trata, no son nuestras obras, sino las acciones, lo que nosotros debemos hacer en nosotros mismos en primera instancia, con la obediencia de su palabra, ¿ok? Porque recuerden que la salvación es personal, nosotros tenemos que hacer lo propio, nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde para que podamos estar en ese momento, ¿ok? Y el versículo 16 dice, en lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Y bueno, ahorita haciendo así como que regresándonos un poquito al versículo 10, que decía, oye hija mía, oye hija, y mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, que era lo que les decía, muchas veces nos tenemos que alejar inclusive de nuestros familiares por la cuestión de, pues, tener que seguir, en este caso, eh, su, su llamado, pero pues eso a lo mejor nos acongoja y nos da tristeza porque pues obviamente, pues, ¿quién quiere alejarse de ellos? Pero sin en cambio, esta sería la promesa hermosísima o como que el pago por hacer eso. Recuerden que este es un ciclo, obviamente pues nuestros padres no son eternos, mi papá aún ya falleció hace 6 años, entonces pues qué más quisiera uno tenerlos todo el tiempo, pero realmente no es así, al rato nosotros también vamos a ir ante la presencia del Eterno, si Él nos lo permite, y bueno, también nuestra dedicación eh, tenemos que hacer para que sea de esa manera. Entonces, bueno, como no hay una eternidad aquí, pues tenemos que hacer esas acciones y la promesa de que a veces nosotros no tenemos que alejar, pues está aquí precisamente. Y pues ya que menciona por haber sido fieles a su palabra, haber escuchado su llamado y seguir adelante en él, pues la recompensa vendrá a nuestros hijos. Entonces, Dios hará obra en ellos y lo único que tenemos que hacer es ser pacientes, como Él fue con nosotros, familia. Eso sí es importante. Yo sé que algunos, sus hijos todavía no están así como que en las cuestiones del Eterno, y aunque estén en las cuestiones del Eterno, no es garantía de que van a estar todo el tiempo en su camino. Obviamente sí es importante entender, y también es un consuelo que tenemos nosotros de saber que si son instruidos en su juventud, bueno, cuando ellos, aunque se alejaran del camino del Eterno, ellos ya saben el camino, entonces ellos en algún momento van a regresar. Entonces, ese es un consuelo, es algo que nosotros tenemos que entender y tenemos que agradecer a nuestro Creador, porque si Él tiene el control de todas las cosas, lo único que tenemos que hacer nosotros es agradecerle por tenernos todos los días con vida, que nos da la oportunidad de abrir los ojos, que nos da la oportunidad de respirar, de estar saludables, y aunque no estemos saludables, que tengamos lo necesario para poder ingerir nuestro medicamento, lo que tengamos nosotros, todo está en control de él. Entonces, si él nos lo permite y sabemos que, que nosotros tenemos que hacer en primera instancia lo que nos corresponde, lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos es no hablarles. Fue algo que escuché ahorita con Joseph y me encantó tanto que es algo que tenemos que aplicar. Cuando nosotros querramos que alguien escuche del Eterno, en este caso, por ejemplo, el ejemplo de los hijos, no hablarle a los hijos de Dios, sino más bien nuestra labor, nuestras acciones es yo, José Luis, con el Eterno,
en privado, hablarle de mis hijos. En este caso, orar siempre por ellos, orar porque ellos estén siempre apegados a su palabra. Que no, que el Eterno tenga misericordia y que nunca, nunca le suelte de su mano. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque va a llegar un momento en el cual los hijos así les vamos a estar duro, y que escucha, y que esto, y que el otro, que se van a dar la media vuelta. ¿Sabes qué? Quédate con tu Dios y yo ya no quiero saber nada de eso y ya me tienes hasta acá. Y eso es lo que no tenemos que hacer, familia. Como muchas veces en algún momento lo hicimos con nuestros familiares, que nosotros pensábamos que por darles bibliazos y que no, sí, te vas a ir al infierno y no sé, haz las cosas bien, porque si no, esto en lugar de ayudarte te va a repercutir. Vuelvo a repetir, ¿quiénes somos nosotros? No somos absolutamente nada ni nadie para nosotros estar juzgando lo que la gente está haciendo. Acuérdense de los deditos. Cuando nosotros señalemos, va a haber 3 dedos que nos van a estar señalando a nosotros. Entonces, eso hay que grabárnoslo, familia, por eso hay que hacerlo con humildad, hay que hacerlo acordándonos en todo momento de lo que hizo nuestro Mesías. Él siendo el Rey de Reyes nunca se jactó, ni nunca quiso, ni nunca puso en alto, pudo haber sacado la charola y decir, yo soy el hijo de Dios y aquí mis chicharrones truenan y voy a hacer lo que yo quiera. Y no, al contrario, entonces, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? No somos absolutamente nadie. Entonces, lo único que sí podemos hacer es orar mucho por nuestros familiares, por nuestros hijos y ser pacientes, ser pacientes, ser pacientes, porque ¿quién de ustedes apenas escuchó ayer la palabra del Eterno y ahorita ya está aquí escuchando el Salmo 45? Pues creo que ninguno de nosotros, al contrario, o sea, tuvo que ser un proceso. Por ejemplo, nosotros, nuestra familia nosotros tenemos desde el 2008, en lo de raíces, pero involucrados al 100%, créanme que no tiene mucho, o sea, pero fue un proceso, fue algo que el Eterno tuvo que hacer con nosotros, estire y afloje y problemas y situaciones. Entonces, si nosotros pensamos que nuestras fuerzas podemos hacer las cosas, créanme que no, ahí se los digo por experiencia. Al contrario, lo único que tenemos que hacer es, ahora sí como dicen, flojito y cooperando, y que el Eterno sea el que nos lleve de la mano. Nosotros no podemos hacer lo que nosotros querramos, ¿ok? Entonces, oremos mucho por nuestros hijos, por nuestros familiares y ya, no podemos hacer otra cosa, solamente ser pacientes. Y por último, familia, dice el versículo 17, haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Esto es algo que tenemos que hacer, como lo hemos venido comentando. Tenemos que hacer lo propio en continuar poniendo en alto su nombre. Eso es lo único que tenemos que hacer, siempre agradecerle por todo lo que hace por nosotros y no queda otra más que eso, familia. Y bueno, y como conclusión, bueno, pues este salmo prácticamente nos exhorta, ¿verdad?, a la fidelidad de su palabra para tener la esperanza de poder estar como parte de esa novia escogida por el Mesías, y cuando sea el cumplimiento del plan perfecto de Dios, nuevamente cuando pues nuestro Mesías regrese nuevamente. Entonces, esas serían las conclusiones, familia. Con eso terminamos el Salmo número 45. De verdad espero haya sido de bendición, haya sido explícito en lo que trate de decir. A lo mejor luego soy muy repetitivo, pero lo hago no para cansarlos, sino porque hay cosas que tenemos que estar como que reafirmando, reafirmando, reafirmando para que, como un refresh, de que nosotros nos demos cuenta que si no estamos concentrados en las cosas del Eterno, nada nos va a salir bien. Solamente si nosotros queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, menos. Entonces lo único que tenemos que hacer es rendirnos a Él y que Él nos dirija en todo momento.
Entonces, pues, muchas gracias, familia. No sé si hay algún comentario eh, para continuar. Les voy a dejar de compartir la pantalla para poderlos ver a todos. Adelante, familia. Comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Todo claro? Al perrito a ver qué quiere decir. ¿Nadie, familia? ¿Todo bien? Híjole, ni yo me la creo. Todo bien, muchas gracias, mi estimado Luigi. Muchas gracias, Artur. Saludos a la familia. Eso es todo, cariño. Pues listo, familia. Mira, aprovechando que habló Artur, para que nos dirija con la oración de cierre. Y ahorita ya paro la grabación y escuchamos. Perdón, José Luis, pero esta Sol tiene la mano levantada. Ay, perdón, perdón. Es que no la vi aquí. Ah, caray. Ya se me fue. Ya bajé la mano. Sol. Okay. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Sol. Pues nada más es tener presente que pues hay tantas cuestiones que nos pueden desviar del verdadero amor a Yeshua, al Padre, y que hay veces que sin darnos cuenta caemos en las cosas que atraen en este mundo y a veces, aunque uno no quiera, llega a poner atención en esas cosas que nos desvían. Entonces sí es muy bello el verso, el salmo, porque nos ayuda a mantener nuestra mirada, nuestro pensamiento, pues en su palabra, ¿no? Y no desviarnos, porque con tantito que se salga uno del redil, como se dice por ahí, ya se nos olvida y dejamos de hacer lo que verdaderamente es importante, que es andar en su palabra. Pero todo muy bonito. Muchas gracias, José Luis. Muchísimas gracias. Gracias, Sol. De verdad, les agradezco mucho por estar aquí. Y sí, efectivamente, pues somos seres humanos. A veces nos llama, nos inquieta lo que lleguemos a ver o lo que lleguemos a escuchar, pero no es malo, simplemente no le estoy diciendo que lo hagan, ¿no? Simplemente así como que si nosotros estamos conscientes de que pues eso nos puede desviar y nos puede apartar, bueno, pues entonces evitemos hacerlo, ¿verdad? Pero pues es lo que les ponía el ejemplo del hierro, o sea, conforme se vaya calentando, si nosotros estamos cada vez más en la cuestión de su escritura, estamos repasando, estamos haciendo más trabajo para él, pues obviamente si nosotros destinábamos tiempo para hacer cosas que nada que ver con el eterno y ahorita estamos más concentrados en las cosas de él, pues solito, o sea, nosotros ahora sí sin darnos cuenta, ya no le destinamos tiempo a esas cosas que no nos edificaban. Entonces es lo único que tenemos que hacer efectivamente. Muchas gracias, Sol. Al Señor. A ver, Carlita. Ok, dice la duda del versículo, aléjate de tu padre. Ok, sí, o sea, básicamente, o sea, lo que yo me referí, o sea, obviamente
como un ejemplo personal, te voy a hablar por mí, por ejemplo. Yo he tratado de, no sé, con mis acciones inclusive, de tratar de que mi familia eh, escuche del Eterno. Nunca han querido. Entonces, pues, no por eso digo, no, pues que se los cargue de pifas, no, no, al contrario, o sea, pues yo les sigo demostrando amor y todo eso. Si mi mamá necesita algo, voy para allá a verla. O sea, eso es lo que tenemos que hacer, ¿eh? O sea, no, no estoy diciendo que te alejes de que, no, pues ya si no van a querer escuchar de Dios, ni los veas, o sea, al contrario, aléjate de ellos lo más que puedas, así como, aléjate, como decía el comercial, aléjate de ellos y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? No es eso. O sea, simplemente a lo que me refiero, que tú no te sientas mal por en algunas situaciones cuando te tienes que alejar de ellos. Por ejemplo, ahorita que se avecinan las fiestas, ¿no? Obviamente, si es una situación en la cual si viene la festividad y hay una situación de emergencia, no, primero está la familia, o sea, porque eso sí es importante que lo tengamos en cuenta, de que nosotros ¿cómo? Vamos, si nosotros conocemos de la palabra, pues quién les va a dar una mejor, quién les va a dar una palabra de aliento positiva? Si el Eterno nos está dando esa facultad de hacerlo, pues tenemos que realizarlo. Y el Eterno no se va a enojar con nosotros si no vamos o no participamos en determinado momento por alguna situación, al contrario. O sea, nosotros tenemos que tener ese entendimiento de que este, obviamente las cosas de Él son primeras, pero en la escritura se promueve la vida ante todo, las cosas que sean para fortalecer, y esa es una situación en la cual nosotros podemos seguir fortaleciéndonos. O sea, si nosotros tenemos alguna necesidad con algún familiar, lo primordial es estar ahí con ellos, compartiéndoles con amor, con misericordia, y que ellos, y a lo mejor ese es el momento en el cual van a decir, caray, órale, ¿no? O sea, pues sí, o sea, me gusta esto y creo que hasta ellos nos van a decir, si el Eterno no me permite salir adelante de esta situación, quiero estar como tú lo estás. O sea, esa es la oportunidad a lo mejor que Él nos da de hacerlo. Y eso es como les decían en los otros salmos, de que no rechacemos nosotros el llamado que Él nos da. Si Él nos dio un llamado de estar a un lado con un familiar, eso, hagámoslo, porque eso es importante. Eso es importante porque a lo mejor no sabemos si ese es el momento preciso, esa es la oportunidad que Él nos da para hacer las cosas distintas y hacer esa diferencia entre que ellos quieran escuchar del Eterno y no quieran escuchar. Entonces, no sé si eso te deja así como que más clara esa idea, Carlita. Lidia Vázquez, muchísimas gracias. No, pues ahora sí que soy siervo inútil. Nada más ahora que, pues igual, lo escuchamos, lo entendemos y pues si el Eterno nos permite tener el poder estar en este momento aquí reunidos y poder compartir, pues eso es lo importante. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Y ya no sé si Carlita sí le quedó bien. Gracias para ustedes también. Muchísimas gracias. Pues no sé, familia, entonces, no sé, Artur, si me ayudas bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra duda. José Luis, Sí, nada adelante, más un hermano. comentario. Sí, sí. Ya ves que, o sea, bueno, nos explicaste que este salmo lo escribió, bueno, voy a prender la cámara. Este salmo se escribió para un rey y en su boda. Ajá. Entonces, y de hecho, se entiende que el rey se va a casar con una extranjera, ¿sí? Es lo que nos comentabas. Sí. Entonces, lo que yo entiendo porque de lo que pregunta Carlita,
dice el verso 10, escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. ¿Sí? Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. O sea, es prácticamente lo que le dice Dios a Abraham cuando lo escoge para que forme su pueblo. Así es. Y por eso, inclusive, o sea, se va a casar con el rey. Si es hija de otro, era hija de otro rey. El único rey de Judá era, bueno, estaba identificado. Entonces esta mujer es extranjera. Entonces, inclusive, o sea, no sé si en la versión que yo no tengo ahorita la Reina Valera, pero no sé si lo diga de la misma manera en la versión de ustedes, pero dice, escucha, o sea, Shema, ¿no? Ujú. Regresamos a lo mismo. Dice, presta atención, inclina tu oído, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. O sea, está invitando a un extranjero, en este caso una extranjera, la está invitando a entregarse al Señor, al Eterno. Y por eso el verso 11 dice, entonces el rey deseará tu hermosura. Cuando dejes tu idolatría, cuando dejes las costumbres paganas de tu casa, entonces dice, el rey deseará tu hermosura. ¿Sí? Y ahora sí dice, inclínate ante él, porque él es tu Señor. ¿No? Entonces, es el llamado que nos hace el Eterno, pues a todos nosotros podemos decir que si somos descendientes de Abraham, pues yo por confianza en el Señor lo acepto, pero aún si no fuera de la descendencia de Abraham, entonces siendo extranjero, el Señor me dice exactamente lo mismo. No, escúchame. Y una vez que tú dejas tu idolatría, tus costumbres, tus patrones de vida que no me agradan, ahora sí dice, hasta ya, como dice la escritura, ya nuestro rostro está hermoso para él, ¿no? Es como yo lo entiendo y lo quería compartir. Sí, muchísimas gracias, Rafa. Efectivamente, sí. Y pues, qué mejor ejemplo que Ruth la Moabita, ahorita en referencia a lo que está mencionando Rafa, como para que nos quede un poquito más claro. Ella, precisamente, siendo extranjera, se hace a un lado todo por seguir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, eso sería un ejemplo palpable de lo que ahorita compartió. Bueno, nos ayudó todavía a entender un poquito más Rafa con respecto en esos versículos. Muchas gracias, Rafa. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, pregunta. ¿No? Ahora sí, familia. Arthur, si me haces favor entonces de orar. Claro que sí. Bueno, bendito Padre, te damos gracias que nos permites iniciar un día de reposo, que nos permites estar en familia, que nos permites estar en amor. Gracias porque pones el querer como el hacer. Padre, te pedimos que este Shabbat que está iniciando, estés tú con nosotros en nuestros corazones, en nuestra mente, Padre, para poder hacer tu voluntad, sobre todo poder estar en familia y enseñar con amor, Señor, y simplemente que te manifiestes en nuestros corazones y en nuestra mente, Padre. Te damos gracias por este inicio de Shabbat y te pedimos que tú estés en cada uno de estos días, Señor, y que bendigas a todos los que estemos aquí, Señor, que nos des ese reposo, esa restauración para poder estar con amor contigo, Señor, para poder estar con entendimiento. Y que si es tu voluntad, Padre, mañana nos podamos ver, los que vamos a la escuelita, que nos permitas llegar bien, sin ningún inconveniente, Padre, y gracias porque
porque te manifiestas en nuestra vida y donde nos dijiste que no éramos pueblo, aquí estamos hoy siendo pueblo, Padre. Gracias por tu inmenso amor y por todo esto, por los métodos de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Artur. Ok, familia. Paro la grabación entonces.